pero ¿de verdad me estáis diciendo esto? ¿De verdad? O sea, haceros un poco la idea de esta situación. Estás a punto de que te anestesien y de repente coges, te levantas y dices, me las piro de aquí. Enterrarse vivo durante días. ¿Qué son los jesuitas? ¿Qué son? Crucifijos que se daban la vuelta. Que vais a alucinar en colores. Bienvenidos al Pino Manso, donde la fe se encuentra con la duda y ambas se inclinan ante el misterio. Bueno, yo soy Borja Magdala, maestro de Reiki, y en este primer episodio vamos a ver qué es realmente el Reiki, de qué trata. ¿Es satanismo como afirman algunos? ¿Me ha ayudado? ¿Me ha perjudicado? Daré una respuesta corta y sin rodeos. Me ha cambiado la vida. Pero antes de entrar en detalle, creo que es importante que entendamos mi historia. Yo era una persona con un enorme conflicto emocional interno, constantemente. Los fantasmas del pasado no dejaban de azotarme. Tenía sensibilidad energética, pero no entendía qué es lo que me estaba pasando. Cuando entraba en un lugar que para muchos es sagrado, se me erizaba la piel. En algunos lugares, no en todos. Sentía la energía dentro de mí, pero no entendía qué era lo que me estaba pasando. Lo único que sabía es que algo muy fuerte me apretaba el pecho. De niño tuve muchas experiencias paranormales, voces que me hablaban, que decían mi nombre en la noche, sombras que se movían por la habitación, crucifijos que se daban la vuelta. En fin, acabé pensando que eran cosas mías o que eran fruto de mi mente y dejé de hacerles caso. Me cerré a Dios, renegué de Él, renegué de todo lo que me hacía sentir algo, porque no lo comprendía y tenía miedo. Esa es la principal razón, el miedo. Las experiencias durante unos años se detuvieron, pero un día todo volvió a explotar. Un día, en un hotel de Cantabria, en el medio de la noche, vi un espíritu. Pero esta vez no eran sombras como eran antaño, era algo más que una voz en mi cabeza, era algo que podía ver, era algo que podía definir. Se trataba de una señora, anciana, con una túnica blanca, que le llegaba hasta el suelo. Se puso delante de mí y pude ver cómo se materializaba ante mí. Veía cómo caminaba por delante de la habitación, cómo se movía del pasillo al baño, del baño a la cama, y entonces recordé todo aquello que había olvidado y me di cuenta de que había otro mundo que me estaba llamando. A partir de ese día comencé a leer más, a investigar sobre el tema, a informarme, hasta que un día el Reiki llegó a mi vida y entonces todo cambió. ¿Pero qué es el Reiki realmente? Y lo más importante, ¿me ayudó o me perjudicó? Bueno, pues el Reiki es principalmente conocido por ser un conjunto de técnicas energéticas que se realiza a través de la imposición de manos y de la aplicación de ciertos símbolos. Es algo así como canalizar la energía de la fuente y canalizar esa energía y transferirla con las manos a otra persona o a otro ser o a otro objeto. Eso es básicamente el Reiki. Para ello se potencia todo con símbolos y con ciertos hábitos espirituales. ¿Pero de dónde sale esto? Bueno, pues el principal responsable de esta práctica es Mikao Usui. Se ha hablado muchas cosas de él en internet y yo quiero dejar algunas cosas claras y explicar y argumentar el por qué pienso lo que pienso. Porque algunos afirman que Mikao Usui era jesuita, pero ¿era Mikao Usui jesuita? Y además, ¿qué es un jesuita? Porque hablamos mucho de esto, pero ¿qué son realmente los jesuitas? Bueno, vamos a empezar por contar un poco la vida de Mikao Usui, ¿de acuerdo? Mikao Usui es el creador del Reiki tal y como lo conocemos hoy en día. Nació en Japón el 15 de agosto del primer año de la era Keijo, 1865. Nació en una aldea del distrito de Yamagata, concretamente en Taniai. Su madre era la señora Kawai y su padre era el señor Taneuji. La familia de Ukui descendía de Chiba Tsunetane. Y esto es importante porque era un famoso samurái. Es decir, Mikao Usui venía de una familia tradicional japonesa. ¿Y por qué es tan importante comprender esto? Porque no tiene mucho sentido pensar que una familia tradicional japonesa, de buena clase, con buena posición social y con un legado tan relevante como el de un samurái, se haga católica y concretamente jesuita. Es decir, ¿de dónde sacan eso? De hecho, Mikao Usui no era católico ni cristiano. Estaba más bien influenciado por el budismo. Tampoco era profesor de religión, como afirman algunos. ¿De acuerdo? Es decir, hay una parte de la historia que nos está diciendo que Mikao Usui era profesor de religión y que se obsesiona con Jesucristo. Es decir,
se obsesiona con la forma en la que Jesucristo sana con las manos. Y que de ahí nace un poco esta idea del Reiki. Yo no sé en qué se basa, pero estudiando un poco la historia, solo viendo un poco la familia de la que viene Mikao Usui, pues no tiene mucho sentido decir que eran católicos. Entre otras cosas porque el catolicismo estaba perseguido en Japón. Pero ya hablaremos de eso otro día. El caso es que Mikao Usui, al ser de una familia de clase, vamos a decir alta, más que media, o si lo preferís, acomodada, que es un término que se está dejando de utilizar porque está desapareciendo la clase acomodada, por lo menos en nuestro país, pero yo creo que es una definición más acertada. Vamos a decir que era de clase acomodada, ¿de acuerdo? Pues pudo estudiar diversas disciplinas: medicina, psicología y, como no, artes marciales. Tuvo varios oficios que le costaba mantener, dado que tenía una gran práctica espiritual. Vamos a hablar también un poco de eso, porque de hecho se dice que estaba relacionado con una organización budista de jóvenes que practicaban pues ciertos retiros espirituales. Por ejemplo, si iban a la montaña a meditar, tenían una tendencia asceta, aunque se les permitía tener mujer y familia, estudiaban el budismo, estudiaban documentos ancestrales. De hecho, se dice que muchos de los símbolos, algunos de los símbolos que salen en el Reiki están basados en el budismo. El caso es que al final pues trabajó de funcionario, de periodista y lo más destacado, de secretario político para altos cargos de la política exterior. Lo que sí es cierto es que Mikao Usui tenía un gran interés en la espiritualidad. De hecho, ya he mencionado que estaba en un grupo de jóvenes budistas que estudiaban la historia del budismo, que estudiaban los textos, los mantras, los sutras y que estudiaban la simbología, que realizaban ciertos actos ritualísticos, actos como por ejemplo enterrarse vivo durante días para simular la muerte, para conectar consigo mismo. Hasta ese punto llegaba Mikao Usui y hasta ese punto llegaba esta organización. Bueno, el tema es que Usui un buen día decide ir 21 días al monte Kurama y ahí fue donde todo cambió para él y donde realmente da inicio el Reiki. En el monte Kurama recibiría los primeros símbolos y también toda la información sobre ellos. Por fin vi mi esencia, mi pureza, mi verdadera naturaleza de luz. Me llené de tanta luz que me desmayé. Cuando me desperté, gracias a esta experiencia, desperté a una nueva comprensión, desperté a un nuevo nivel de conciencia, desperté a una nueva conexión con todo y con todos. Estas son palabras de Mikao Usui tras la experiencia. Allí estuvo el hombre 21 días. Y pensaréis, ¿21 días por qué? ¿Por qué exactamente? ¿Es casualidad? Bueno, pues serían 7 días para pasar por la mente consciente, 7 días para pasar por la mente subconsciente y 7 días para estar en la no mente. ¿De verdad estos conceptos os suenan católicos? Poco a poco, Mikao Usui iría construyendo lo que es el Reiki, dando aportaciones teóricas, los símbolos, las técnicas, y empezaría a tener alumnos. Y lo de los alumnos sí que es importante porque esta es la clave de por qué nace el mito de que un Mikao Usui era jesuita y de que era profesor de religión. Después hablaremos de ello. Hay un momento muy importante y trascendental en la que el Reiki se va a hacer más protagonista. Nos vamos al 1 de septiembre de 1923. Uno de los terremotos más devastadores de la historia de Japón tiene lugar este día. Una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter. 140.000 personas mueren ese día y más de 500.000 son heridas. Hogares destruidos, condiciones insalubres, proliferación masiva de enfermedades. En eso quedó Tokio tras el terremoto. Para ese entonces Mikao Usui ya tenía algunos alumnos a disposición. El Reiki ya tenía estructura y en ese momento de la historia se hace protagonista porque comienza a utilizarse de forma masiva en el terremoto. En ese entonces Mikao Usui tenía 57 años. Los alumnos insistían en que tenía que descansar y entonces él dice: mis manos están donde se sufre y donde estén mis manos, allí me tengo que quedar yo. A lo largo de su vida, Mikao Usui formaría 20 maestros, que estos a su vez irían formando a otros, y así sucesivamente. En sus últimos días de vida, Mikao Usui se dedicaba a viajar, a dar charlas y formación. En uno de esos viajes, en 1926, enfermó y murió de improviso. Una cosa muy destacada del Reiki son los 5 principios. Se dice que es un método que nos invita a la felicidad.
y que son la medicina milagrosa para todas las enfermedades. Solo por hoy, no te enfades, sé agradecido, trabaja con diligencia y sé amable con los demás. Esta es un poco la mentalidad del Reiki, canalizar energía para ayudar al prójimo, ya sea una persona, una mascota, una planta o incluso para recargar minerales. Dolores físicos, mentales, espirituales. El Reiki ha llegado a muchos hospitales del mundo y, aunque no se considera una terapia científicamente comprobada, sí se sabe que los pacientes mejoran, que muestran mejoría y que muestran menos dolor. Así que a la pregunta, ¿es el Reiki satanista? Yo no sabía que Satán quería mitigar el dolor de los demás. Yo no sabía que Satán quería que estos 5 principios, o que estos principios que acabamos de mencionar, llegaran a la gente y fueran practicados. Sea amable con los demás, eso dice el satanismo. Sé honesto y trabaja con diligencia, eso dice el satanismo también. Que no te enfades, que no te dejes llevar por la ira. ¿Pero de verdad me estáis diciendo esto? ¿De verdad? ¿Que seas agradecido? ¿Eso es satánico? ¿En qué punto me estáis diciendo que esto tiene que ver con Satán? ¿Os basáis en el mismo argumento que el tarot? ¿Os basáis en el mismo argumento que el esoterismo tradicional ancestral, que no tiene nada que ver con el satanismo? ¿Os basáis en eso? Con esto tampoco quiero que se me enfaden estas personas que se creen que lo saben todo. Tranquilos, amigos. Todos nos podemos equivocar. Y todos tenemos mucho que aprender, yo incluido, por supuesto. De hecho, no me gusta llamarme maestro. Me suena un poco como... mal, ¿verdad? Especialmente porque ser maestro es darse cuenta de todo lo que nos queda por aprender. Ser maestro, en realidad, es ser el eterno alumno, subyugado a una entidad superior. Vamos a ver, sobre los jesuitas que nos quedan atrás. ¿Qué son los jesuitas? ¿Qué son? Vamos a ver. Los jesuitas son los miembros de la Compañía de Jesús, Societas Lesu, en latín. Bueno, esto suena muy bien. Son una orden religiosa masculina, no vaya a ser que se les cuele la energía femenina por algún lado y desarrollen cierta intuición y cierta empatía. Es fundada en el siglo XVI y se trata de la orden masculina más grande de la actualidad. Vamos a hablar de su fundador. Y vamos a hablar un poco de su historia. Su fundador fue Ignacio de Loyola, un soldado vasco que en 1521 es herido gravemente en Pamplona. Vamos, que un cañonazo le reventó la pierna. Pero este no muere. Mientras se recupera de la lesión, se aburre mucho. ¿Y entonces qué hace Ignacio? Pues se pone a leer. ¿Y qué lee Ignacio? Pues la vida de los santos, su historia, básicamente. Se centra en las profundidades de la lectura religiosa. Eso es lo que hace. Y sucede una conversión espiritual. Y entonces a este hombre se le da por escribir un libro, Ejercicios Espirituales. Más tarde en París, Ignacio junto con otros 6 compañeros harían votos de pobreza, castidad y obediencia. Si es que lo de la obediencia a esta gente le gusta bastante. Estos votos lo harán en una capilla. Y a continuación se nos van a ir de misioneros a Tierra Santa. El grupo fue creciendo y un buen día el Papa Paulo III aprueba la orden de forma oficial. Vamos a entender el contexto y el tiempo en el que nace la orden. La orden nace en pleno siglo XVI, en pleno contexto de la Reforma Protestante, y los jesuitas se convierten en la herramienta principal para recuperar influencia intelectual y educativa, y todo potenciado por un espíritu misionero. De hecho, su lema es Ad Maiorem Dei Gloriam, es decir, a la mayor gloria de Dios. Su espiritualidad se basa en encontrar a Dios en todas las cosas. Esto que hoy en día también es criticado por otras personas que también son católicos, que es curioso, la verdad. Por supuesto, son tremendamente papistas, y su principal fuerza está en la educación. De hecho, os invito a que entréis en internet y busquéis universidades y colegios jesuitas, que vais a alucinar en colores. Hay una cantidad inmensa. Tienen una gran influencia en la sociedad. Vale, vamos ahora a relacionar a los jesuitas con Japón. Vale, que es un poco en donde viene todo el lío este de Mikao Usui y de si era jesuita, si no, qué coño es lo que pasa ahí. Los jesuitas fueron pioneros en Japón. Y esto es una realidad histórica. Pero también es una realidad histórica que los echaron de allí, que no los quisieron, y que el catolicismo estuvo prohibido durante muchos años en Japón. La prohibición comienza en el año 1614 y se mantuvo hasta 1873. Es verdad que existe la posibilidad de que el catolicismo pudiera haber llegado a la familia de Mikao Usui,
por supuesto. De hecho, se habla de la temporada de cristianos ocultos en Japón. Quiero decir, pese que era una práctica prohibida y una religión prohibida, la religión existía dentro del país. Pero a mí me cuesta bastante creer que una familia como la de Mikao Usui pues tuviera esa tendencia, ¿no? Porque aparte, cuando están hablando de que era jesuita, lo están enfocando en el punto de que era una persona con poder que podía influenciar. Y yo sinceramente dudo bastante que una religión perseguida sea capaz de llegar a tener integrantes que modifiquen la sociedad o que influyan en el poder. Porque ¿qué es lo que pasa con los jesuitas? Que fueron echados de muchos países, no solo de Japón. De hecho, también fueron echados de España, por orden de Carlos III, en 1767. Incluso llegaron a ser suprimidos por el Papa, aunque bueno, más tarde fueron restaurados de nuevo. Porque ¿qué es lo que pasa con esta gente? Pues su alto poder y su gran influencia. Eso es lo que pasa. De hecho, tenían fama de controlar los bancos, la política, bueno, tenían y tienen, de manipular los gobiernos y están fuertemente asociados con la masonería. Vamos, que están ligados con el nuevo orden mundial. De hecho, en algunos círculos de la conspiración se les llama los Illuminati católicos. Y por algo será. Pero de los masones ya hablaremos en otro momento. Yo no me voy a mojar en este vídeo de momento con este tema, pero lo que me parece bastante claro y evidente es que no tiene mucho sentido y no le veo mucha relación a la vida de Mikao Usui, al entorno y al contexto en el que se desarrolla el Reiki con los jesuitas. A mí no me lo parece. Por supuesto, respeto todas las opiniones, respeto a aquellas personas que creen que esto sí es así, que es verídico, y bueno, pues yo tengo mi propia opinión y es esta. Y no pasa nada, convivimos todos. Yo doy mis argumentos, dar vosotros los vuestros, y lo vemos. Contrarrestamos. En esta vida hay que contrarrestarlo todo. Bueno, para ir acabando, ¿de dónde nace el tema de que Mikao Usui era un profesor de religión que estaba obsesionado con la figura de Jesucristo? ¿De dónde nace todo esto? ¿De dónde sale? Bueno, pues nos tenemos que ir a los alumnos de Mikao Usui. Y vamos a centrarnos en dos personas que son clave. Chujiro Hayashi. Vamos a ver quién es este hombre. Pues este es un cirujano médico y oficial de la Marina. Y aquí nos vamos a encontrar con la gran influencia. Porque ¿qué es lo que hace este tío? Pues coge el Reiki y dice: vamos a hacer esto de forma científica. Vamos a estructurarlo, vamos a desarrollar una serie de métodos, una serie de posiciones, y esto tiene que ser así. Y de ahí viene, pues un poco todo lo que sale en los libros de hoy en día, de las posiciones, de que esta es adecuada para aquello, esta otra para otra cosa. Un poco toda esa idea. Mi concepto no va mucho en esa línea. De hecho, disto bastante de todo esto. Porque yo considero que cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas, de que cada caso es individual, de que a lo mejor una posición que a ti te funciona, a mí no me va bien. Aunque bueno, esto ya es entrar en otras dinámicas que no vienen al caso en el vídeo. Vamos a hablar ahora de Hawayo Takata. Y esta persona es clave para comprender por qué motivo se introduce en el paquete del Reiki el catolicismo y la figura de Jesucristo. Esto es muy importante. Vamos a ver, la señora Takata era hawaiana, de origen japonés. Vale, en 1935 viaja a Japón para comunicarle a sus padres que su hermano ha fallecido. En el mismo viaje llevaría las cenizas de su esposo para hacerle un ritual en un templo y al mismo tiempo aprovecharía el viaje para operarse. Tenía piedras en la vesícula, una enfermedad pulmonar y un tumor en el vientre. Vamos, que no pintaba muy bien para esta señora. Estando ya en el quirófano, ¿de acuerdo? O sea, haceros un poco la idea de esta situación, ¿vale? Escucha una voz que le dice 3 veces que no se opere. A ver si sabéis qué es lo que hace. Pues no se opera, se levanta y se va. Es decir, a ti te van a operar. Estás a punto de que te anestesien. Y de repente coges, te levantas y dices: me la aspiro de aquí. Es impresionante. Y es impresionante porque lo hace confiando en una voz que está escuchando. Es decir, la fe de esta mujer tenía que ser enorme. Pese a todas las desgracias que estaba sufriendo en su vida, su fe era de hierro. Esto es impresionante. ¿Y qué es lo primero que hace después de irse? Acudir a una clínica de Reiki. ¿Y a qué clínica? Bueno, pues a la clínica del maestro del que hablamos anteriormente. Bueno, el caso es que sesión tras sesión se acabaría curando de todas sus enfermedades. El Reiki para esta mujer era algo que verdaderamente le salvó la vida. Evidentemente la señora Takata se obsesionó con el Reiki y quiso estudiarlo y también practicarlo. El caso es que el señor Hayashi no era muy partidario. Tenemos que entender que el Reiki al principio no era como los días de hoy,
que das una piedra y aparecen 50 personas que te inician. Hoy en día incluso hay ciertas páginas online para poder iniciarte por internet. Al principio se pensaban muy bien y hacían un estudio muy detallado de si eres una persona apta para iniciarte en el Reiki o no. Era algo verdaderamente serio. Pero esta mujer era muy insistente. Su espíritu tenía mucha fuerza. Y tras 4 meses, la mujer insistiendo día tras día, día tras día y día tras día, finalmente el hombre cede y le inicia en Reiki. Vale, ¿por qué es tan importante la figura de esta mujer? Bueno, esta señora va a ser la responsable de introducir al Reiki en Occidente. Como ya he mencionado, era de Hawái, por lo tanto era americana, por lo que va a servir de puente entre el Reiki y la cultura occidental. Vámonos a 1941. Japón ataca Pearl Harbor y entra en guerra con Estados Unidos. Vamos a imaginarnos un poco el shock que causa este evento en la sociedad americana. Y ahora vamos a ponernos en la piel de esta mujer oriental, de origen japonés, viviendo en Estados Unidos. Bueno, pues os voy a decir lo que creo. Creo que de alguna manera se intentó, yo no sé si por parte de ella o por parte de los 22 maestros que ella formó, o por alguno de ellos en concreto, yo no lo sé, pero creo que es en Estados Unidos y creo que es en una de estas organizaciones que se crean a raíz de esta mujer, pues un poco los encargados de dar esa imagen más cristiana del Reiki, un poco para hacer más atractivo y más accesible a una cultura judeocristiana, a una cultura tremendamente creyente en la figura de Jesucristo y, sobre todo, y muy importante, con un enorme prejuicio hacia lo japonés. Una especie de marketing para introducirlo en Occidente. Y bueno, yo creo que hasta aquí ha estado bastante bien, ¿verdad? En el próximo episodio vamos a hablar de algo que es tabú, la pornografía. Porque ¿cómo nos afecta realmente el consumo de pornografía? ¿Es inocua para nosotros? ¿Tiene algún riesgo real para nuestra salud? Y sobre todo, ¿qué pasa con nuestra energía? ¿Afecta a nuestra alma consumir pornografía? ¿Afecta a nuestra propia energía personal? ¿A nuestra mente? De todo esto vamos a hablar en el próximo episodio de El Pino Manso. ¿Y tú? ¿Te atreves con este tema o prefieres mirar para otro lado? Gracias por acompañarme en El Pino Manso. Y recuerda, todo lo que buscas ya está aquí, bajo la sombra de tu propio despertar. Nos vemos y nos escuchamos.